Rodríguez de la Comunidad Digital, una de las comunidades digitales más interesantes de la República Dominicana. Edificante. Comunidad, ojalá. Que volvió a escribir el Big Boss ya. Ojalá. Que ya volvió a escribir el Big Boss de Ojalá. Sí, claro, porque estaba muy ocupado. Estaba ocupado. Y ahí veo, ahora todos los días, ahí veo a Fran Pacheco ahí decimeando, oiga bien, para que no, para que décimas, tiene que ver con décimas. Ahí el amigo Ramón, un artículo hoy súper interesante de las cosas que se hicieron en la República Dominicana sin reforma fiscal. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar aquí como siempre y más con esa introducción de tanto cariño. Te ríes por lo menos ahí oyendo a Cristian Morel. Cristian, tú sales buen cómico, no te interesa. Pero mejor funcionario. Él sigue con su plan. Qué honesto. Él tiene su plan. No se sale de ahí. Él tiene su plan. Mira, Liliana, me vino a la cabeza muchos momentos así de nostalgia. Mi madre tenía el método de los sobres. Sí. De los sobres. Esto es para la luz, esto es para el agua. Así es. Todavía se usa ese método. Yo lo quise traer, se lo mencioné a Malena, porque la mayoría de los gastos que se hacen en República Dominicana, se estima que un 90%, según la encuesta nacional de gastos e ingresos del país, que el 90% de ellos se hacen en efectivo. Entonces, considerando que la mayoría todavía ha crecido las transacciones, las operaciones a través de tarjeta, pero podemos en otro momento también abordar en detalle la cantidad de tarjetas que hay, de titulares, porque todavía se mantiene en un nicho muy pequeño. Y la mayoría de ellas, cerca del 40%, son de bajos montos. O sea que todavía prevalece el efectivo. Y si nos vamos incluso a informaciones que han compartido las empresas de adquirencia como Carnet, imagínate que hay 30,000 comercios en el país que estén afiliados y que ofrezcan esta facilidad de pagar con tarjeta de crédito de más de 1 millón que hay en el país, pues evidentemente hay todavía un reto, porque la mayoría de las personas incluso que reciben su dinero en cuentas de ahorro van inmediatamente a las entidades bancarias y lo retiran todo y luego consumen en efectivo. O sea, aunque lo reciban en su cuenta de ahorro, de su cuenta de nómina, los retiran en su totalidad para luego hacer los pagos. Los alquileres en muchas localidades aquí en Santo Domingo, como en el interior, se pagan en efectivo, el colmado se paga en efectivo, aunque allá hay facilidades de tarjeta de Supérate y demás. Pero como la mayoría se hace en efectivo, yo le decía, lo que más resultado da son esos métodos de sobre. Quien lo pueda estar viendo, ¿verdad? Lo verán aquí. Estos sobres que son sobre Manila, que antes se cobraba así también, don Charlie. Sí, claro, los sobrecitos de nómina le dicen. Correcto, esos sobrecitos de nómina, entonces son muy útiles para uno poder identificar cada partida en la que se gasta en el hogar y poder ponerle las etiquetas. Ponerle si es comida, si es transporte, si es luz y agua, merienda de los colegios. Se le pone a cada uno y se le pone un límite, de forma tal que uno no se pase de esos límites. La gran ventaja de esos sobres, y se hizo muy famoso, en épocas, por ejemplo, de la Gran Depresión en Estados Unidos, después de las guerras, pues las personas acudían mucho a esto, porque como tenían limitaciones, entonces ellos, para asegurar de que no se pasaran y que tuvieran los recursos necesarios para las cosas necesarias, los recursos suficientes para las cosas necesarias, se apalancaban en ese método. Mi abuela lo utilizaba, mi mamá lo utilizaba también, y eso era un método súper efectivo. Donde sean estos sobre Manila pequeños o sobre blanco, tú le pones la etiqueta y lo tienes ahí asignado y de ahí no te pases. Y después tienen una partida que para otros, que son esos deseos. Pero para mí las principales herramientas, o sea, una cosa es que tú generes ingresos y otra cosa es la administración de esos ingresos. Y de hecho con casos de deportistas, con artistas, personas que se ganan la loto, en un momento dado tienen muchos ingresos, pero si no definen exactamente qué es lo que van a hacer y cómo lo van a invertir, los límites que van a poner, lo pierden en 2 segundos. Entonces, una cosa es que uno muchas veces, incluso los millennials,
el workaholic no nos acompaña. Ajá. Entonces uno está tan ocupado trabajando, generando los ingresos, que si no sacas tiempo para la administración, de repente no sabes a dónde se te va. Entonces, la principal herramienta, tú tienes en el celular aplicaciones donde ya te puede hacer ese método de sobre, que te lo puedas aplicar. Pero también tiene ese método de sobre, tú adquiriendo eso. Y en una libreta, ir detallando lo que tú ingresas y lo que gastas. Ya tú teniendo una claridad de lo que tú ingresas, cuáles son tus gastos, que tú haces un análisis en el mes, entonces ya tú puedes sin duda ponerle límites y asignar ese monto a cada sobre. La ventaja es que yo viví esas dos experiencias, esas dos generaciones, me di cuenta que eso sí funciona. Y también lo viví con una compañera de trabajo que para mí a mí me sorprendía, porque ella tenía su sobre para el dinero del transporte, pero adentro del sobre, ella lo tenía definido por día. Ella iba al banco y le pedía que le detallaran en monedas lo que ella iba a consumir todos los días en transporte. Así ella tenía la garantía de que nunca le iba a faltar el dinero para ella llegar a su trabajo y regresar a su casa. Entonces era impresionante porque ella tenía ese dinero dividido y eso era una forma de tú ver claramente cómo tú te estabas organizando y planificando. Entonces, por los resultados que ha dado esto, muchas veces buscamos herramientas. Está la regla 50-30-20, o que tú ahorres un porcentaje y después todo lo otro lo distribuyas como tú entiendas. Pero cuando tú haces ese análisis también tú puedes optimizarlo. Porque muchas veces te dicen, bueno, no gastes. También no gastes. Pero si yo no gasto también en lo que me hace feliz, en lo que me retribuye. ¿Para qué trabajo? Y hay otra cosa, Liliana, entonces, también. En tu propia cuenta de banco y en la tarjeta te hacen un gráfico. Lo que tú gastas en restaurantes, lo que tú gastas en alimentación, lo que tú gastas en ropa, y te va dando el porcentaje. Sí. No todos tienen esa facilidad, pero hay muchos que sí lo tienen. Y eso es algo que me lleva a profundizar en este método también. Y te agradezco mucho que lo hayas traído a colación, porque cuando uno lo ve, la gráfica, no sirve de nada verlo y no analizarlo y monitorearlo. No, y a veces uno se asusta. Porque sí, cuando tú ves la partida tú dices, mierda, pero ya he gastado tanto en esa partida. No, pero espérate, yo tengo que hacer un ajuste, porque ya me pasé en esta partida que no me di cuenta a tiempo, entonces ahora tengo que quitar de otra partida que quizá la tenían pautada para otra cosa. Entonces hay el riesgo, o si no, te vas a sobregirar en la tarjeta y vas a terminar financiándote un 60% al año. Entonces esa ventaja que tienen esas aplicaciones de hoy en día es que ya tú lo tienes sincronizado, o sea, hay muchas de estas aplicaciones que tú tienes en el celular que tú las tienes que sincronizar con el banco. Entonces ahí algunas veces uno tiene el miedo de que, bueno, mi información es tan segura o no. Pero la ventaja de esas aplicaciones que ya tienen los bancos, que se están yendo a un nivel adicional como de educación financiera, es que te permite monitorear en qué tú estás gastando. Claro, esa división y esa separación, esa segregación, la hace el banco. O sea, ellos identifican este negocio es de belleza, bueno, pues yo te lo identifico en eso. Entonces, en fin, quise traer ese método de sobre que en inglés se llama envelope system, porque o sea, lo utilizaban. Que eso es profesional. Sí. Uno cree que como algo empírico que se lo inventaron en la casa. Es más, hay una persona que se llama Dave Ramsey, que es muy famoso por hacer, tener un programa de radio. Dave Ramsey se llama. No, tiene que ser primo. Que hace un programa donde las personas llaman y cuentan su experiencia, su nivel de endeudamiento, y él lo acompaña para que vayan definiendo una estrategia de salir de deudas, de cómo ellos pueden ir saldando deudas, de aquellas que pues te causen dolor y que tú no puedas ir cumpliendo. En Estados Unidos es muy famoso por las deudas hipotecarias, deudas de vivienda. Entonces él lo va acompañando en ese sentido. Y él desarrolló incluso una aplicación para eso, una aplicación que tiene ese método de sobre en la aplicación digital. Y es algo que a mucha gente le funciona para eso. O sea, lo más práctico del método de sobre para aquellas personas que quieren ir saliendo de deuda. Porque si tú quieres ir saliendo de deuda y no pones límite a lo que tú estás consumiendo en el día a día, va a volver a caer. Entonces, ya saliste de la deuda, entonces sigue con el método de sobre hasta que coja ese hábito y esa costumbre. Ese método de sobre es súper útil para las personas que se manejan con efectivo realmente. Sería bueno que aquí se haga un estudio, Ramsey venga a hacer un estudio, porque yo entiendo que es un método muy efectivo, pero también que le enseñe a la gente que hace este método a poder clavar bien los sobres, porque lo pellican aquí. ¿Cómo fue? Bueno, Que enseñe también a clavar los sobres, porque aquí lo pellican. Por ejemplo, mi mamá utilizaba ese método. Y yo tenía un primito que el primito siempre le pellicaba.
Me pellizcaba los ojos, entonces eso es importante también. Que no lo tenga al alcance. Exacto. No, mi mamá los tenía bajo llave en un armario, en su habitación. Ahí no entraba nada. Por ahí no entraba nadie. Era muchacho. difícil. No, y eso es una herramienta súper positiva para los matrimonios también. Porque, por ejemplo, si yo te entrego lo de la compra de la casa del mes, usted hace lo que usted quiera con ese sobre. Pero ya tú lo entregaste. Pero ya la comida del mes tiene que estar cubierta con eso. Porque al final, cuando tú lo tienes en cuenta, usted le dice a Margarita, mire, esta tarjeta para los gastos de la casa, se diluyen muchas cosas. Y este mes pasó esto y este mes siempre hay adicionales que si no hay un presupuesto fijo, no se conversan. Mire, este mes la luz subió, ¿por qué subió? Entonces vamos a revisar cuáles fueron las causas. Y ese método te permite llevar un análisis cortico de por qué están cambiando los montos. También un ejemplo, por ejemplo, del lado artístico, y es correcto, porque yo suelo utilizar los sobres. Porque en el momento de un imprevisto, de una gran producción visual, hay que pagar con los sobres, claro, para mantener a todo el mundo con el cargo, cada costo de cada quien. Entonces sí, estoy muy familiarizada con los sobres. Y eso ahora pasa mucho, Liliana, que uno como que no tiene control ni de lo que gana ni de lo que gasta. Así con es. El tema de que te depositan el dinero en una cuenta y al final, o sea, tú nunca tienes el dinero en tus manos. Correcto. Tú nunca tienes como la posibilidad de que déjame hacer un presupuesto aquí de qué yo voy a hacer con esto. Ahí, por eso decía, para mí, esta herramienta, la libreta, hasta puede ser hasta más pequeña. En el día a día, lo ideal es, si tú consumiste algo, pide un voucher, pide el recibo. Señores, pero uno pide un RNC y antes de llegar a la casa ya se ha borrado. Bueno, un tema. O incluso que te lo dejen tomar una fotografía y tú vas llevando la contabilidad y después la borra. Lo que te pueda funcionar, yo siempre he dicho que sea más fácil, abrir un álbum en el celular. Estos son los gastos del mes de junio. Entonces, todo lo que vaya consumiendo le toma foto y lo va pasando a ese álbum. Excelente. Y al final, entonces hace como buena idea, me gusta. Una relación o igual ponerlo en la libreta. Pero el tener ese monitoreo es importante. Yo creo que con la desventaja del efectivo es que tú dices, bueno, ¿y en qué se fueron los ¿En qué gasté? No lo gasté. Todo lo que tú tienes efectivo se gasta sin tú darte cuenta. Si tú no pides recibo. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú tienes efectivo y tú ves que se te va reduciendo, tú dices, ay, espérate. Yo tenía 2,000 pesos y ya voy por 1,000, espérate. Sí. Entonces tú dices, espérate, déjame aguantarme. Mientras que con la tarjeta de crédito, si tú no le vas monitoreando, tú no lo sientes, tú nada más estás pasando el plástico. ¿Y tú crees que nada más son 3,000 pesos? Entonces, claro. por eso, cuando es en efectivo, si uno no pide recibo, ahí sí, tú entonces no sabes en qué gastaste y no puedes monitorearla para entonces tomar la medida para el mes próximo. Pero sí, cuando tú sientes que el efectivo ya se te está yendo de la mano, tú lo cambiaste, pasó de azul a uno rojo y va bajando, ahí tú te vas preocupando. Pero sí, la invitación en sentido general, que encuentren el método que más funciona, pero viendo las estadísticas del país, que la mayoría utiliza el efectivo, pues yo creo que ese método es importante y sobre todo que a nivel histórico ese método se ha utilizado, sobre todo, coge mayor prevalencia en momentos de situaciones económicas difíciles. Así es. Entonces, sí, bueno, se ha apretado la situación con los niveles de precios que ha habido, aumento en los precios, pues bueno, quizás es el momento ideal para uno reconsiderarlo y bueno, ver cómo me voy poniendo límites, que eso es el gran mensaje de los sobres, de ponerle límites y que no te pase eso, porque si no, como tú dices, se pellizca, no solamente el familiar, sino uno mismo dice, pellizco de este y se lo pongo al otro. Sí. Un aplauso a Liliana Rodríguez. Miren. Desde Harvard. De la comunidad digital, de la comunidad, ojalá. Miren, oigan, ¿ustedes se recuerdan la serie El Patrón del Mal? Sí. Claro. Haga como Escobar. No se aparte de su bolígrafo y su libreta. Nos vemos, nos oímos mañana.